Hola, soy Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si no me conoces y llegas por primera vez a este canal, aquí hay un gran fan de la saga Scream. Scream es mi película favorita y tenía muchísimas ganas de que se estrenase esta nueva película y comentarla. Quien ya me sigue de hace tiempo sabe perfectamente las ganas que yo tenía por ver esta peli, sabe el hype tan grande que yo tenía por esta peli y al final cualquier película de Scream para mí es un acontecimiento, es la película del año sin duda antes de que se estrene y esta pues anticipaba a que así iba a ser. Ya he visto la peli y quiero comentar qué me ha parecido. Acabo de salir de verla hace muy pocos minutos, la tengo muy fresca, necesito dejarla reposar, necesito analizar un montón de aspectos, necesito volver a verla, estudiar y analizar cosas que se me han quedado en el tintero. Ahora mismo tengo sentimientos encontrados y bueno, pues con este vídeo quiero dejar un poco claro qué es lo que me ha parecido, qué es lo que me ha gustado, qué es lo que me ha gustado menos y sí que voy a hablar con spoiler, por lo tanto si no has visto la peli, simplemente decirte que si te gustan las películas de terror, si te gustan las películas de Scream, si has visto alguna, si no has visto ninguna, esta película te va a gustar. Es una película Scream, es un slasher. Para poder disfrutarla a tope, lo que sí te recomiendo es que te veas todas las películas, porque esta película rescata muchísimo de las anteriores, conecta con la anterior de buena manera, por lo tanto, mírate toda la saga y haciendo especial hincapié en la última, en Scream 5 o Scream 2022. Dicho lo cual, voy a hablar con spoiler, avisado estás si no la has visto o si tienes intención de verla. Esta película nos traslada a Nueva York, un año después de los acontecimientos de Scream 5. Seguimos de nuevo la historia de estas dos hermanas, de las hermanas Carpenter, Samantha y Tara, junto a los mellizos Chad y Mindy, sus amigos de la anterior película y supervivientes. Por lo tanto, de base nos encontramos con una película que recoge, por supuesto, los frutos de la película anterior, nos traslada a la Gran Manzana, porque sí, por primera vez en muchísimo tiempo pasamos de Woodsboro a Nueva York. Un aspecto que comentaré más adelante, pero que es muy positivo. El tema de las hermanas. La sensación que yo tengo con esta película es que se le ha querido dar un mayor trasfondo o un mayor desarrollo al personaje de Samantha, que me parece que han dejado bastante claro y totalmente lícito los directores que quieren enfocarse en el personaje de Samantha, en desgranarla y en desarrollarla, y eso está muy bien porque al final era un personaje que no terminaba de convencer en la anterior y a mí personalmente en esta me ha ganado del todo. Pero creo que ha jugado en detrimento del personaje de Tara, que sí que tenía un desarrollo potencial en la anterior, que aquí se me ha quedado un poco a medias. Jenna Ortega hace un papelazo, es buenísima, pero no creo que le hayan dado el desarrollo que merecía el personaje de Tara. Me da la sensación de que ha quedado un poco relegada a segundo plano por detrás de Samantha. Luego el tema de los mellizos, pues al final son unos personajes que a mí en la anterior tampoco me decían excesivamente mucho, quizá más Mindy que Chad, pero son personajes que no son de gran calado. Y sin embargo aquí siento que les han intentado ensalzar para enganchar más al público y, ojo, personalmente pienso que son personajes en tanto fallidos y que realmente no hay más que rascar en ellos. Esto me lleva a hablar un poco de los personajes nuevos. Y es que la verdad que es que creo que es la película de Scream que tiene a los peores personajes nuevos secundarios de toda la saga. O sea, cero desarrollo, personajes poco carismáticos. Es verdad que apenas da pie a centrarse en ellos, apenas tienen escenas. Da la sensación de que han querido desarrollar y explotar muchísimo a los personajes clásicos, ya sea de la película anterior, los supervivientes que he comentado, más los legacy characters, que en este caso pues serán Gale Weathers, Courtney Cox y Kirby Reed, Hayden Panettiere. Me parece que muy bien metida. Es que sí, para mí Kirby Reed merecía justicia, para mí era un personaje que merecía mucho más de lo que finalmente, del destino final que a priori entendíamos que tuvo, y creo sinceramente que el personaje de Kirby Reed ha sido el plato fuerte de esta película, sin duda. Me alegro muchísimo que hayan contado con Hayden para esta película y para darle justicia al personaje, porque gracias a eso hemos visto qué fue de Kirby, cómo afrontó los acontecimientos de tras Scream 4, el hecho de que sea el mismo personaje perspicaz, con la misma chispa, pero con un grado de madurez a sus espaldas, bueno, con cierto punto de traumatismo por lo que le pasó, pero sin perder, ya digo, la esencia del personaje de Kirby Reed, que fue lo que nos enamoró de ella en Scream 4, aquí pues evidentemente convertida en toda una heroína, que era lo que necesitaba el personaje. Por otra parte, el personaje de Gale Weathers, me apena muchísimo decirlo, pero pienso que ya no da mucho más de sí, o por lo menos para como lo han planteado aquí.
Sí que evidentemente nos han dado la escena que pedíamos, que era una llamada épica de Ghostface con una escena épica de Ghostface, y me alegré, no voy a decir que no muriese, me alegré muchísimo. Pero sí que es verdad que su paso por esta película ha sido un poco superficial, pues un poco por lo que ya digo, es para mi gusto el personaje de la saga que más ha evolucionado. Empezó siendo de una manera y luego evolucionó para acabar siendo una persona totalmente distinta en Scream 2022. Y en esta me ha dado un poco la sensación de que han vuelto a traer un poco a la Gale clásica, un poco más arrogante, pero también manteniendo cierto aspecto de vulnerabilidad, que eso le va muy bien, pero a priori pienso que tampoco se le puede dar mucho más tratamiento a este personaje, más allá del amor que le tenemos por ella y de que por supuesto ha tenido una escena a la altura súper lograda y yo creo que la mejor de toda la película. Y esto me lleva un poco a comentar a cómo está tratada en esta película las escenas de tensión, de persecución, etc. Y es un punto muy a favor, porque es verdad que tiene momentos muy bien logrados en cuanto a transmitir tensión, ansiedad, angustia, con la escalera, el metro, la escena propia de Gale. Creo que son escenas que están muy logradas en cuanto a crear ambiente y explotarlo. Por supuesto, la ciudad de Nueva York acompaña muchísimo. Como bien en su día Scream 2, salir de Woodsboro y trasladarlo a la universidad le sentó genial. Aquí me parece muy acertado que no hayan cometido el error de plasmarlo todo o llevarlo todo a una universidad, sino que sea un ambiente universitario, como se puede ver la fiesta, el guiño a Omega Beta Z, muy bien ahí, pero poniendo el foco en la ciudad, haciendo de la ciudad de Nueva York como un personaje más, que de hecho está incluso más desarrollado que algunos. Los giros de guión me han parecido guay, o sea, el guión creo que no arriesga nada, y eso es uno de los aspectos negativos que ya comentaré después. Creo que peca de no arriesgar mucho. Bueno, pues sí, el falso culpable, el momento de hacerte creer que Kirby pueda ser la que está detrás de todo, el hacerte dudar. Muy obvio eso de poner el foco de mira sobre el nuevo interés amoroso de Sam. Eso ya lo hemos visto mucho y los que ya somos veteranos en la saga de Scream ya no las conocemos. Entonces, como ya digo, tiene momentos de tensión muy logrados, pero al final flaquea en un aspecto clave, y es que a mí aquí me han faltado muertes. O sea, vale, está muy bien crear tensión, ambientar, pero si no culmina en una escena brutal de asesinato, esto es un slasher. Y a mí me han faltado muertes aquí. Es un Ghostface brutal, es un Ghostface muy sanguinario, apuñala muchísimo y vale, eso está bien, también lo vimos en la película del año pasado. Pero es que al final, ¿a mí de qué me sirve que vuelvan a dejar con vida a los mellizos? O sea, es que no tiene sentido. Incluso es más, yo no era partícipe de que muriese Gale y me hubiera dolido muchísimo que muriese Gale, pero después de esa escenaza brutal, incluso hubiera tenido un pase, el que finalmente hubiera muerto ahí, prácticamente hecho una heroína y como una auténtica guerrera. Muy guay, peleando hasta el final, pero bueno, a ella la salvamos. Pero el resto, no sé, me ha faltado más carne fresca ahí, me han faltado más, no sé, al final muere gente random totalmente en la tienda, en personajes que nos presentan, es que no tienen chicha tampoco. Bueno, si tenemos que hablar de una escena de muerte o asesinato a destacar, pues evidentemente la escena inicial, que yo creo que nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Bueno, podemos hablar del papelón de Samara Webbing. O sea, los 10 minutos que tiene en pantalla, cómo se los come. O sea, los primeros planos que tiene, la manera de transmitir el nerviosismo. O sea, es una pedazo de actriz. O sea, ya solo los diálogos que tiene, de 10, o sea, maravilloso. Pero es que el giro que tiene luego, ese momento en el que muere y Ghostface se quita la máscara, o sea, a mí me dejó totalmente descolocado. Dije, no puede ser, o sea, ¿esto qué pasa? ¿Que va a ser una película en la que sepamos quién es el asesino desde el minuto 1 y vamos a estar...? Yo estaba descolocadísimo hasta el momento que ya el chaval llega a su casa, recibe la llamada y dije, vale, aquí va a llegar el Ghostface y ahora ya sí va a empezar la película. Pero oye, me gusta porque al final es darle otro tratamiento distinto a la opening scene, que yo creo que le viene muy bien, porque al final repetir mismas fórmulas o repetir mismos recursos creo que no funciona. El momento homenaje a Drew Barrymore con la anterior, bien. Hicieron bien en dejar viva a Tara para darle otro enfoque. Pero aquí
Me gusta que hayan innovado. Al final con esta peli los directores han tomado las riendas por completo, o sea, la película anterior estaban más cohibidos, era al final un homenaje al cine de Wes Craven, un poco con su sello, con su estilo, y aquí han dado carta blanca por completo a su propio estilo, cosa que me parece muy bien, y al final la película pues es una película Scream, pero en cierto modo tampoco se siente una película Scream, es un tono más oscuro, es un tempo totalmente distinto, son escenas más largas, más mantenidas, diálogos más largos, es otro enfoque que darle a los personajes. O sea, las películas clásicas de Scream son muy ágiles, son planos cortos, se pasa, hay pues eso, mucho tono cómico, y aquí es todo como más sosegado, más un tono más oscuro, como todo más maduro, más de dejarlo reposar. Esto, por supuesto, pues a lo mejor habrá fans de las sagas, de las películas más clásicas de Scream que no les termine de convencer, y habrá otros, especialmente los que se engancharon con la película del año pasado, que lo abrazarán, porque al final pues es un poco el camino que están siguiendo estos nuevos directores. Y bueno, y al final, más allá de Wes Craven y lo que él construyó y su legado, lo que esta película tiene es mucho amor por las anteriores películas. O sea, está muy focalizada en hacernos a los fans sacar una sonrisa. O sea, los easter eggs, el momento santuario es brutal porque no falta detalle. O sea, necesito volver a ver la peli para ver todos y cada uno de los detalles, porque en momento máscaras, rendir homenaje a los anteriores asesinos. Me parece que ha estado bien implementado. De hecho, incluso ha habido un momento que me ha encantado, que es cuando han desvelado, pues eso, que iban dejando máscaras como modo de prueba de los anteriores asesinos. Me recordó mucho a Scream 3 cuando iban dejando las fotografías de la madre de Sidney. Y justo cuando lo han dicho mencionaron al Roman Bridger. O sea, muy bien. Lo bueno que tiene Scream es que al final referencia, digamos, o toma como en consideración tendencias del cine de terror, del momento. Pues la trilogía original lo hicieron en torno, pues eso, a las trilogías de terror, las secuelas de terror, películas clásicas de terror. Luego con Scream 4 los remakes, porque era lo que se llevaba en la época. El año pasado con las recuelas. Y aquí, claro, aquí lo que han focalizado al final es el tema de las franquicias, que es un poco como, bueno, pues sí, es más o menos lo mismo, ¿no? Y de hecho la escena de Mindy en esta ocasión no me ha terminado de parecer orgánica, me ha parecido un poco forzada el hecho de que, bueno, en todas las películas de Scream tiene que haber una escena en la que el personaje geek, digamos, marque las reglas de que van a regir esta película de una manera súper meta. Aquí en esta película ya era más meta que nunca. O sea, yo por un momento pensé que Mindy iba a mirar a la cámara y iba a decir, vale, estáis viendo Scream 6 y esto es así. Porque al final es como marcar las reglas de esta película en concreto, no de las secuelas de las recuelas a modo genérico. Ahora sí que me voy a meter a comentar lo que menos me ha gustado de la película, que es lo obvio que me ha parecido quién era el asesino, o asesinos en este caso, en la película. Yo no sé, llámalo intuición, llámalo que llevo viendo las películas de Scream desde que era un enano, y que me conozco todos los patrones y me lo conozco, y ya no solo de Scream, de todas las películas de Slasher. Yo sabía ya quién eran los asesinos desde el momento 1. Aquí para mí ha sido cero sorpresa, absolutamente cero sorpresa. Me parece que ha habido una cagada de guión en el momento que la compi de piso suelta lo de el año pasado cuando mi hermano murió, mi padre se trasladó. O sea, un personaje tan secundario que no está absolutamente nada desarrollado, que no sabemos ni lo más básico de su vida, que suelte algo así, como tan profundo para un personaje secundario, es como, esa trama ahí va a tener algún tipo de importancia. Y evidentemente. Y luego cuando resulta que es la hija, el poli es el padre, digo, tema familiar, por aquí algo va a haber. Y luego ya cuando han presentado al personaje del poli, o sea, para mí ha sido muy obvio. O sea, para mí ha sido muy obvio que él era el asesino. Yo no sé si el enfoque que le ha dado el actor, pero para mí ha sido como, este tío es el asesino. Y ya cuando ha habido la escena de muerte de la hija, que la muerte ha sido fuera de plano, para mí eso ha sido una performance. El padre es el asesino, ha fingido, aparte es el poli, tiene la potestad, digamos, de llegar a la escena del crimen, el primero, que es lo que explica de hecho al final, y decir, vale, esta tía está muerta, cuando no lo está. Y así ya tenemos a el cómplice, digamos, del asesino fuera de combate para hacernos a nosotros sospechar. Pero yo que sé, para mí es que ha sido tan obvio que lo he visto ahí, y el momento en el que él ha salido a hablar con Sam, la propia actitud que ya tenía, era una actitud de asesino. Y se notaba incluso la actitud de venganza con Sam. En el momento que dice como afligido, es que quien hace daño a mi familia lo pagará. Y es como muy contra Sam. Entonces ya ahí dije, vale,
encima algo va a tener que ver con los asesinos de la anterior peli. Y ya empecé a hilar y para mí fue una putada, pero ya en ese momento de la peli yo ya como que lo veía todo claro. Y sabía que esos dos estaban en el ajo. Lo que, en parte, sí que me sorprendió un poco fue el tercero en discordia. O sea, sí que es verdad que no esperaba para nada que fueran a ser 3 asesinos esta vez. Por esa parte guay. Pero al final estaba claro que si era un Ghostface tan fuerte, tan salvaje, tan ágil, tan inteligente, que se sabe manejar con armas de fuego, tenía que ser un poli. De los personajes que nos habían planteado, era como el que tenía más papeletas. Y eso nos lleva al final pues un poco a la motivación. Que sí que es verdad que no hay que darle tanta importancia, ¿vale? Que es una motivación, que tal. El año pasado se le dieron muchos palos a la motivación de los asesinos, el fandom tóxico, etc. ¿Y aquí qué han hecho? Pues un poco lo que dijo la señora Loomis en Scream 2, que en cuanto a su motivación, que era la más clásica de todas, la venganza. Y aquí al final pues es seguir la misma fórmula, el patrón de la propia venganza, y un poco en honor y homenaje a la secuela de la original, la secuela de la recuela, bla bla bla, y tenemos a un progenitor buscando venganza por la muerte de su hijo el año pasado. Vale, o sea, si te pones a analizarlo, pues no se quebraron mucho la cabeza y podría dar pie a que fuera muy obvio, que es por ejemplo lo que a mí me ha pasado, pero ya está. O sea, y luego es que tampoco me parece que sean asesinos con mucho tirón. O sea, vale, el padre al final es con lo que puede tener el mayor peso, pero los hijos es que eran como al lado de él, se quedaban en nada. Para mí han flaqueado mucho ahí. Todo el tercer acto en el que los mutilan y les hacen polvo, pues era lo que esperábamos ver. Pero un poco volviendo a esto, creo que podrían haber sido mucho más arriesgado, y si querían hacer cierto homenaje a la secuela de la original, a Scream 2, en este caso por la secuela de la recuela, podrían haber ido un poco más allá. Randy murió en la segunda, aquí lo único que han hecho es un poco el homenaje por la furgoneta encubierta en la que murió, tal, pero han dejado vivos a los sobrinos. No sé, para mí hubiera funcionado mucho más que en honor a Scream 2, pues que igual hubiera sido muy obvio, pero es que ya vuelvo a repetir lo que he dicho antes, es que son personajes que a mí no me dicen nada. Es que volver a tener vivos a los mismos personajes de la anterior peli, o sea, ¿qué pasa? ¿Que si hacen Scream 7 también los van a dejar vivir? Es que sí que me gustaría comentar un poco qué me ha parecido la ausencia de Sidney. No me ha molestado, no me ha chocado. Bueno, al final pues ya evidentemente uno se hace el cuerpo a que no va a estar Sidney y ya está, y no pasa nada. Era algo que tenía totalmente superado. Me ha gustado que la hayan mencionado, por ejemplo, que hayan dejado caer pues que es una tía que sigue luchando por su familia, que sigue estando bien con su familia, con su marido, con sus hijas, que los va a poner a salvo, etcétera, etcétera, y que, como bien dice Gale, merece por una vez estar tranquila, y eso me parece muy guay, pero creo que si hacen Scream 7 tiene que volver. Y una de las maneras que quizá podría hacerla volver, y yo creo que eso ya sería ser muy arriesgado, pero igual tiran por ahí, sería que el opening kill de Scream 7 fuera Gale. Me daría mucha pena. Yo creo que ya Gale, para mi gusto, debería simplemente no volver a aparecer. Un poco lo que vengo diciendo, es un personaje que ya yo creo que no da para más. Los propios directores creo que en el guión han dejado plasmado que no les interesa mucho, con el tema de que, bueno, los legacy characters al final no interesan a las nuevas generaciones, ya tuvieron su momento, bla bla bla. Vale, a Gale la queremos muchísimo, y yo creo que ya ha cumplido Courtney en esta saga de sobra, y como ya digo que yo no la quiero ver morir en pantalla, yo prefiero que Gale Weathers se retire y tenerla fuera, y sí traer de vuelta a Sidney con un papel a su altura, en una historia que realmente merezca que ella vuelva y que sea ciertamente el cierre de la saga. Porque de verdad creo que ya es estirar excesivamente el chicle y estirar la fórmula, y creo que merece un descanso. O sea, si de verdad van a hacer Scream 7 el año que viene, más vale que piensen muy bien qué quieren hacer, qué quieren transmitir, qué quieren contarnos, y que no se dejen llevar por banalidades, ni por sencilleces, ni se pongan a repetir fórmulas que ya están vistas, porque Scream no es eso. Scream es una saga que se reinventa continuamente y que siempre nos sorprende con algo. Y a mí lo que más me ha jodido esta peli es que no me ha sorprendido con nada. O sea, es una película que sí he disfrutado muchísimo, y ya con esto voy a cerrar el vídeo, es mi conclusión final. Es una película que he disfrutado muchísimo de principio a fin. Como fan estoy satisfecho porque me han dado
pues parte de lo que yo esperaba, no se han olvidado de las anteriores, se nota el cariño y la pasión por las anteriores. Al final, pues un poco de montaña rusa he sentido con la peli, de tensión, de miedo, de sufrir, reír, pues un poco lo que siempre te transmite una película de Scream. Pero creo que al final han pecado en no aportar nada nuevo. Y el problema es ese, que siento como que le faltan recursos para refrescar un poco. Sí que es verdad que al final el cambiar detalles, cambiar el patrón de la escena inicial, que sean 3 asesinos en lugar de 2, el hecho de que sea en Nueva York, cambiar el emplazamiento, el escenario, todo eso va muy en su favor, pero luego, por ejemplo, en términos de historia o de ser meta con respecto a una película referencial del cine de terror actual, de las tendencias del momento y tal, siento que de ahí no pueden rascar mucho más, o que por lo menos en esta no lo han hecho. Entonces me da miedo que de cara a una posible película que vaya a ser tan seguida, vayan a cometer los mismos errores. Pues por mi parte, si bien Scream 7 bienvenida sea, yo seré el primero que tendrá el hype por las nubes y será mi película del año, pero sí que pediría que arriesgaran, sobre todo que arriesgaran, fueran muy conscientes de que es una película Scream, de lo que conlleva ser una película Scream, que esto no es una franquicia a lo Halloween, Viernes 13, que la gente solamente quiere ver al asesino matar y que se olviden totalmente de la historia. Es que la saga Scream no es eso, la saga Scream es mucho más mordaz, mucho más inteligente, que sabe reinventarse continuamente. Entonces, mucha cautela, mucha precaución, veremos qué nos trae. En próximos días haré también un directo en el que podremos debatir un poco muchos de estos aspectos que he expuesto aquí. Y bueno, si lo ves en diferido, pues seguramente lo tengas ya en el canal. Y por mi parte nada más, ya me voy a despedir. Puedes dejarme abajo en los comentarios qué te ha parecido a ti personalmente esta película, si te ha gustado, si te ha decepcionado, si te ha dado lo que esperabas, si ha ido más allá. Cualquier cosa, estaré encantado de leerlo por aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.